Hablar de un amigo no es algo que resulte fácil porque uno pierde la objetividad. Daniel era mi amigo. Yo siempre lo percibí como una persona frontal por sobre todas las cosas y siempre dispuesto a escucharte y a darte una mano. Como pequeña anécdota personal, recuerdo que cuando me sonaba el celular y no identificaba la llamada, y levantaba y decía hola, del otro lado de la línea escuchaba un Miguelito. Ese era Daniel. Creo que era un muy buen tipo y todos los que lo tratamos o confraternizamos con él pensamos lo mismo. Buenas noches a todos. Yo estoy aquí para recordar a Claudia Barberena, que nos conocimos siendo ella una alumna de Derecho de la Navegación. Yo era JTP y la recuerdo como esas personas muy dedicadas. Se sentaba entre las primeras filas, se quedaba después de clase para compartir algún tema, preguntar sobre algún texto, para poder llevar adelante esta materia que es tan específica como ustedes bien saben. La última vez que nos vimos fue justamente en una reunión de fin de año que realiza el Colegio de Abogados, y ella me dijo que estaba muy feliz, que había cambiado su look, que se estaba recuperando de una enfermedad. Después me enteré que tenía una enfermedad de esas que no nos gusta mencionar, que sabemos que son muy dañinas. Y en esa oportunidad la vi sumamente feliz, alegre de estar entre los colegas, y la vi que bailaba, que disfrutaba mucho. Ese es mi recuerdo de Claudia, y además para mí es una de esas personas que está presente, que uno espera encontrarla a la vuelta de la esquina o en la facultad o tal vez en algún juzgado. Aprovecho para disculparme por no poder estar hoy junto a ustedes porque tengo uno de esos compromisos de fin de año familiares. Gracias por la convocatoria. Celebro la iniciativa de nuestro colegio de abogados de recordar a los colegas que en el último año han partido, entre ellos Roberto Jorge Castro. Trataré de buscar un recuerdo lo más ecuánime posible, conciliando las cualidades de colega y hermano. Juntos prácticamente hicimos los estudios en la Facultad de Derecho de la UBA y hicimos gran parte de nuestro ejercicio de la profesión en forma conjunta. Como colega quisiera recordar su compromiso permanente con un sector que habíamos elegido, que era el sector laboral, fundamentalmente el sector del trabajador. Su participación fue muy activa en distintos sindicatos y siempre lo tomó con una pasión que respondía, digamos, a su concepción no solamente del ejercicio de la profesión, sino su concepción de vida y su concepción social y política. Decir unas palabras sobre el oso Romero, David Patricio Romero, me hace recordar mis comienzos como abogado. Cuando yo llegaba a la Asociación de Trabajadores del Estado como Nobel asesor, y él estaba asumiendo su cargo como diputado provincial.
El oso tuvo una extensa trayectoria política, profesional, fue un militante por los derechos humanos, reconocido por todos los que trabajamos por estos temas, y forma parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia por haber vivido otra época anterior a la que me tocó a mí y tener una trayectoria destacada. El oso era un colega accesible, sencillo, que siempre estaba dispuesto a conversar, a participar de alguna reunión, de alguna convocatoria. Siempre estaba interesado en los temas de la cosa pública y de la comunidad. Con el fallecimiento del oso Romero, se fue un gran militante, un gran vecino, una gran persona. Bueno, fui convocado por el directorio para recordar a dos colegas y amigos que en esta vorágine de los últimos tiempos nos abandonaron. No tuvimos ni siquiera la posibilidad de ir a hacerles una despedida. Uno de ellos es Ramón Mairán, un personaje ínclito, no de mi generación propiamente, un colega recibido en la Universidad de La Plata, un hombre de la costa chubutense, un hombre de campo, un hábil litigante, un especialista en cuestiones administrativas. Ramón fue titular de la cooperativa eléctrica, fue un hombre del automovilismo, un hombre del rugby, un hombre que fue abogado del Instituto de Vitivinicultura en Buenos Aires, un amplio conocedor del litigio, un personaje. Yo lo conocí más en profundidad, si bien no somos congéneres, en las gestiones previas a la institucionalización de esta casa como una mera comisión directiva, aquellos tiempos del Colegio de Abogados como asociación civil. El presidente era otro personaje que vale la pena recordar, Eduardo Martín, que partió hace unos años también. El tío Eduardo, como lo conocíamos. Ramón era una especie de nexo entre los que éramos jóvenes en aquel entonces, por supuesto, carán en la cuenta, estamos hablando hace muchos años atrás, como Pablo Salem, Jorge Aidar, Gustavo Boad, Máximo Gómez, que integramos esas comisiones. Ramón era el nexo entre los abogados más grandes, como el propio Eduardo Martín, que era el presidente, Juanjo Servici. Entonces hay muchísimas anécdotas. Eduardo era un cultor de la amistad, Ramón, perdón, era un cultor de la amistad, Eduardo Martín también. Era muy conocedor de la historia, muy interesado, pero de la historia vernácula, la historia de tierra adentro, le gustaban mucho esos personajes. Entonces nosotros en aquel entonces teníamos la idea, la tendencia a bautizarnos jocosamente a Eduardo Martín, como era el presidente, el tipo más experimentado, el abogado de mayor catadura, era Rosas, era el restaurador, así lo habíamos bautizado. Y Ramón era Coutinho, no por el siniestro personaje Siriaco Coutinho, que era el titular de la Mazorca en tiempo de la Confederación, sino por su aspecto físico. De cualquier manera, últimamente he visto algunas aguafuertes que lo pintan barbado, pero Siriaco Coutinho era un hombre de anchos bigotes como era Ramón. Todos conocíamos esos apodos. Y anécdota, me queda que Ramón pasaba mucho tiempo de aquellos días de gestionar esto que era una asociación civil, entre los trances a los que lo sometió la vida. Tuvo un accidente de automovilismo muy grave que estuvo a un tris de adelantarle aún más esta temprana partida. Sufrió lesiones de las que se repuso solamente con esa fortaleza inigualable. Y cuando iba a litigar, que nos encontrábamos casualmente, siempre fuimos hombres del Espinel, yo recuerdo que le costaba muchísimo bajarse de la camioneta, yo lo acompañaba, le llevaba los expedientes y Ramón siempre me decía, por favor Alfredo, pintame esa agua fuerte del restaurador llevándose la urna al estudio de él para recontar los votos con su secretaria, por Eduardo Martín. Dice, me vas a alegrar el día. Así que esto más o menos establece una semblanza que todos los colegas acá conocen de una persona que fue formidable, es un tipo, a pesar de su aspecto circunspecto, yo nunca lo conocí de mal humor, siempre estaba dispuesto a intercambiar anécdotas, bromas, un hábil litigante, como lo dije anteriormente, lo mundano no quita lo doctorial.
Y este es mi recuerdo humilde, podría extenderme en muchas más misceláneas, pero creo que esto está reducido a la brevedad del medio. Me consultaron también sobre José Nicolás Romero, estamos hablando de otra generación. Nicolás era unos 20 años menor que Ramón, era más parecido a mí, es un amigo de la vida más que de la profesión. Con Nico compartíamos la pasión por el automovilismo, por el polo. Nicolás llegó al derecho casi por una tradición familiar, pero no se sentía cómodo en el litigio. Fue más bien un doctrinario, un estudioso, un hombre de la vida, de la noche también, ¿por qué no decirlo? Estudioso de la tradición romana, pero no de la tradición del imperio, sino un erudito en los tiempos de la reyesía. Era increíble los conocimientos que tenía, era muy entretenido para la persona que tenía un conocimiento mínimo intercambiar apreciaciones con él. Se fue muy temprano, no llegó a cumplir 50 años. Anécdotas de la vida tengo miles, ninguna en especial que podría vertir ahora. La profesión, hay muchas historias de su vinculación con el derecho penal. Yo solamente quiero recordarlos, es decir, recién lateralmente pensaba en este recinto, hablaba de los tiempos fundacionales del derecho, de aquella Roma antigua, y recordaba a Terencio el africano, Terencio el tunecino, referente a estas dos personas que estamos recordando, que después era parafraseado por Miguel de Unamuno, a quien yo leí muchísimo en el siglo XIX, tenía un brocárdico que lo trascendió, decía, hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Y estas dos personas tenían eso, repartidas sus virtudes enormes, sus defectos, y mi conclusión al fin y al cabo es que en esta vida atavia que estamos transitando, sobre todo por estos andurriales, con personas como Ramón Mayral, como Nicolás Romero, si bien el universo tiende al olvido y vivimos una batalla permanente, donde ayer había una placa, hoy no está, esta vida era mucho más vivible con personas como ellos dos. A Nicolás lo pudimos despedir, a Ramón no tuvimos la oportunidad, pero sin ánimo de caer en la nostalgia de los que ya estamos avanzando varias décadas en esta vida, yo creo que con personajes como ellos dos, esta profesión era más llevadera y esta vida era más vivible. Buenas noches, colegas. Muchas gracias por la invitación para poder hablar de una persona tan apreciada como Kuki Kekse. Lo recuerdo y quiero participar con ustedes en su tremenda generosidad profesional y personal para compartir los temas, para enseñar, para ayudarme en los casos concretos que hemos tratado. Ha sido conmigo una persona tremendamente generosa, muy afectuosa, que tenía la particularidad de que cuando tratábamos algún tema lo hacía con mucha sonrisa, con mucha simpatía, lo que hacía todo muy, muy ameno. Y me invitó a su casa, estuve en su cumpleaños número 60 y la verdad es que era su forma de ser. Una persona muy querible que creo que debemos recordar como una persona agradable, digna de nuestro cariño y cuyo recuerdo como buen colega y buena persona es tan importante. Nuevamente muchas gracias por haberme invitado a este muy merecido homenaje. Todos, antes que nada, antes de recordar, bueno, en este caso que me toca decir algo en relación a mi amiga, quiero agradecer esta oportunidad que nos está dando el Colegio de Abogados de poder recordar a todos aquellos colegas que hoy
por distintas circunstancias ya no están físicamente, pero están presentes en nuestras vidas. Había pensado en contar y en decir alguna anécdota graciosa, en especial, bueno, con Cecilia, que fuimos colegas, amigas y hemos vivido muchísimas cosas. Sería extenderme demasiado, así que lo que me gustaría compartir en relación a ella es que la quiero recordarla como ella era, riendo, compartiendo con los demás, siempre dispuesta a pasarte un modelo, un escrito. Bueno, amiga, nos sentamos a estudiar, cómo lo hacemos, y quiero que quede, ¿no?, eso, digamos, como anécdota, ¿no?, de que era una persona que se brindaba a los demás, estaba siempre pendiente sin egoísmos, ¿no?, del otro, y así como lo hizo conmigo, lo hizo con un montón de colegas, y me gustaría que la recordemos así, ¿no?, como con esa persona alegre, entusiasta, con proyectos. Me han encomendado el recordar a uno de los abogados fallecidos en estos últimos tiempos. Me ha tocado referirme al doctor Marcelo López, de quien guardo un excelente recuerdo como persona y como magistrado ad hoc en las causas que le ha tocado. Yo recuerdo que hace unos años, creo que en la primera conversación que tuve con él, me dijo que estaba muy orgulloso de ser el primer profesor de la Facultad de Derecho de Trelew en ser titular por concurso, y en una de las materias más difíciles que hay, que es contratos. Luego de eso tuvimos siempre conversaciones, pero de índole jurídica, siempre tratando de ver o de analizar incluso las sentencias en las cuales obviamente yo no era parte. Y creo que desde ese punto de vista, desde el punto de vista llamémosle de magistrado ad hoc, tengo el mejor de los recuerdos, porque sus sentencias eran ajustadas a derecho, eran concisas, concretas y justas. Es más, hace 2 o 3 días lo estaba recordando con algún otro abogado, y también pensaba lo mismo que yo, y se trata de un abogado ya veterano, así que, en fin, lo que yo pienso sobre él es compartido por otros. 2 o 3 días antes de fallecer Marcelo López, hablé por teléfono con él, y como siempre se tocó el tema de una de las sentencias que él había dictado y que a mi criterio fue mal revocada, y que, bueno, eso era casi una constante en sus últimos tiempos, y me llamaba poderosamente la atención porque he revisado 2 o 3 sentencias de él y me parecían correctas. Pero bueno, de cualquier manera, lo que quiero decir para finalizar y no aburrir a nadie es que tengo el mejor de los recuerdos de Marcelo, no solo como persona, sino también, como dije, en su función judicial. Yo espero que Dios lo guarde en su gloria y que lo cuide. Gracias.